Ahora, buenos Buenos días. días a todos, que ya veo que la mayoría habéis entrado en este evento que vamos a empezar ahora de presentación del libro o informe Transición Energética y Financiación, una aproximación a la transición energética y su dimensión económica y financiera. Bienvenidos a esta presentación, esperemos que todos os encontréis bien y esperemos todos mirando al futuro con optimismo que también necesitamos. Yo creo que en el club estamos durante estos últimos tiempos ya haciendo presentaciones mirando a la reactivación económica, mirando al más allá, y este es el tercer libro o el tercer informe que estamos presentando y que, digamos, decidimos hacerlos hace año y medio aproximadamente y los teníamos prácticamente finalizados en febrero antes de empezar la pandemia, ¿no? Y por tanto, esos tres, los dos que llevamos hasta ahora es digitalización y tecnologías energéticas, y hoy estamos aquí para el tema de financiación. Las tres cosas ha puesto quizá más de relieve y la buena elección que hemos hecho no es de echarnos flores para este tiempo. Agradecer a Elena Aparici, directora, y Vázquez de Parga, directora general de Política Económica, que esté aquí con nosotros, y el apoyo de la Secretaría de Estado de Economía y apoyo a la empresa por participar en esta presentación y el tema importante. Agradecer a los ponentes, que los veréis, a los ponentes que van a estar en este evento, que esperamos que dure no más de hora y media, y también como participantes y en el libro personalizado en Pepe Sierra, que lo tenemos aquí, y en el resto de los que están hoy con nosotros para explicarnos algo más respecto a este informe hecho, y también a otros que los veréis luego cuando descarguéis el libro o descarguéis eso, de diversas compañías como que nos han ayudado en este área, como la Asociación de Empresarial Eólica, Deloitte, Endesa, Verdrola, Naturgy, Repsol y varias otras compañías que nos hayan ayudado a hacerlo. Bueno, yo creo que estamos ante un momento importante dentro del campo de la transición energética. Por un lado tenemos el PNIEC, como sabéis, el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, la Ley de Transición, de Transición Ecológica. Ayer mismo se discutieron la enmienda a la totalidad sobre la ley con un amplio acuerdo más o menos en el rechazo a las enmiendas a la totalidad, y continúa su tramitación durante un tiempo que será el que marque. Y tenemos un plan de energía y clima que yo creo que es el que nos marca, con unas previsiones de inversión hasta el año 30 de 230.000 millones de euros, el 80% de los cuales son fundamentalmente privados. Y por tanto, hablar de eso, hablar de financiación, pues es un tema clave en estos momentos que también se está discutiendo estos fondos, y que supongo que Elena Aparici, la directora general, nos dirá alguna insight más sobre el mismo. Tendréis al final del evento, podréis descargaros tanto el resumen como el propio informe, que yo recomendaría, es de 60 páginas, tiene un resumen de 10 o 15, en el cual me parece que resume de forma interesante los aspectos clave de la regulación y las aspectos claves del mundo financiero para apoyar de forma clave esta transición ecológica, que en todos los planteamientos de la Unión Europea el Green Deal será una de las salidas claras a este área, como podía ser el mundo digital que hemos visto anteriormente. Por mi parte, nada más. Yo creo que las conclusiones de este informe, las propias, digamos, consideraciones que se hacen, las recomendaciones, pues yo creo que los vais a oír de parte de los que han participado del mismo, y yo nada más que apoyarlos, porque es un informe completo del club que ha sido de forma unánime aprobado por todos los que participan en este club, que, como sabéis, que tiene a gala hacer informes que tengan una base y un consenso generalizado dentro de este área. Nada más por mi parte, solamente presentaros a Elena Aparici Vázquez de Parga, directora general de Política Económica, con un largo currículum, ¿no? Es técnico comercial, economista del Estado, yo creo ha estado en instituciones, bueno, en la Administración Nacional, en prácticamente en todos los puestos, ¿no?, de la Administración Nacional, en diversos ministerios, ha estado también en organismos internacionales. Yo creo que tienes larga experiencia. Era directora general del Tesoro hasta febrero, me parece, casi no le ha dado tiempo a salir, como le decíamos, como directora general de Política Financiera, pero estoy seguro
que tiene capacidad, experiencia y que nos dará alguna pista a lo mejor de lo que puede pasar el viernes, ¿no? Con el acuerdo del Next Generation, ¿no? Elena, tienes la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias, Arcadio. Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado a la presentación de este estudio, este informe de transición energética y financiación, la aproximación a la transición energética y su dimensión económica y financiera. La transición ecológica y energética, como sabéis, es uno de los principales retos de futuro al que nos estamos enfrentando. Atañe no solo a nuestro país, sino que es un reto global que no podemos posponer, es urgente. Es un reto que además se une a otros que ya teníamos y que siguen siendo una prioridad y en los que estamos trabajando, como son el cambio demográfico, el envejecimiento de la población, la despoblación de parte del territorio español o la necesaria digitalización de nuestra economía. Como sabéis, desde hace ya tiempo la acción climática ha pasado a formar parte de todas las políticas sectoriales, en particular tras el Acuerdo de París de 2015 y el impulso que le da a la política comunitaria de energía y clima. El objetivo último es alcanzar la neutralidad de emisiones para mediados de siglo. Por ello, como señaláis en vuestro informe, la dimensión económica y financiera de la transición ecológica es un aspecto esencial, no solo por la profunda transformación de la economía española que implica la descarbonización, sino también, y más si cabe, en esta coyuntura tan complicada en la que nos encontramos ahora mismo. La razón es porque esta transformación de la economía a través de la transición ecológica es una palanca que puede favorecer la recuperación económica. Lo que hemos visto con esta crisis es que se ha puesto de manifiesto que la transición ecológica, que ya era un pilar fundamental de las acciones del Estado español y de las instituciones comunitarias, ahora debe cobrar una especial relevancia a partir de ahora y en los próximos años. La transición ecológica y el desarrollo de la economía verde es uno de los 6 ejes de actuación del plan de relanzamiento, reactivación o reconstrucción, como queráis llamarle, de la economía, tal y como anunció nuestra vicepresidenta Calviño. ¿Por qué? Pues por el potencial de arrastre que tiene sobre la actividad, la creación de empleo, la transformación y modernización de nuestra economía. Así, el marco estratégico de energía y clima, anunciado a principio de año, es un fiel reflejo de este compromiso. Como sabéis, este marco cuenta con 3 grandes instrumentos que ya ha mencionado Arcadio: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. El primero, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, establece el marco normativo institucional para facilitar la progresiva adecuación de la realidad económica española a las exigencias que regulan la acción climática. El objetivo es poder cumplir nuestros compromisos internacionales de descarbonización a 2030, pero sobre todo alcanzar o estar en el camino de alcanzar las 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para mediados de siglo. Este no es un camino en el que estamos solos, sino que se plantea en un contexto liderado a nivel mundial por parte de la Unión Europea. Y aquí cabe citar la comunicación de la Unión Europea relativa al Pacto Verde Europeo, de European Green Deal, que establece una nueva estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna que sea eficiente en el uso de los recursos y que sea competitiva con el resto del mundo, y con la finalidad de hacer la Unión Europea el primer continente neutro climáticamente en 2050. Para convertir este compromiso político en una obligación jurídica, la Comisión también ha propuesto su propia Ley del Clima europea. Pero volviendo al marco español, vamos a seguir viendo cuáles son las figuras fundamentales o determinantes para tener un marco de actuación en materia de acción contra el cambio climático. Se trata de las otras 2 herramientas que mencionaba anteriormente, como los planes integrados de energía y clima y la estrategia de descarbonización a 2050. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 es el documento estratégico que ha recogido los compromisos de España con la política comunitaria para el año 2030, así como las principales medidas dirigidas a su consecución. Las medidas contempladas en el plan permiten alcanzar los siguientes o permitirán alcanzar los siguientes objetivos en 2030. El 23% de reducción de emisión de gases de efecto invernadero respecto a 1990, el 42% de renovable en el uso de la energía, el 39,5% de mejora de eficiencia energética en la próxima década y el 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico, en coherencia con esta trayectoria hacia un sector prácticamente 100% renovable en 2050.
El cumplimiento de estos objetivos implica una importante transformación que conlleva ventajas relacionadas con la modernización del modelo productivo y el sistema energético, y que ofrece, y esto es lo relevante y lo importante, oportunidades de empleo, de negocio y de crecimiento, pero siempre que se incorpore una perspectiva de medio y largo plazo que facilite la descarbonización ordenada de la economía. Estas oportunidades se plasmarán en aspectos concretos, como puede ser el avanzar en la movilidad sostenible, que es un tema que claramente tiene que llevar una actuación coordinada en los distintos niveles de la administración, fomentar la industria de bienes de equipo para las energías renovables, donde nuestro país está muy bien situado, desarrollar las tecnologías para el almacenamiento de la energía, asegurar la eficiencia energética en la construcción, desarrollar la tecnología necesaria para la digitalización de los sistemas energéticos y las redes, los smart grids, que es lo que se está trabajando a nivel mundial, fomentar la gestión sostenible en sectores clave como son el agroalimentario o el sector turístico y desarrollar las oportunidades que brinda la economía circular. El PNIEC viene acompañado de un análisis de los efectos macroeconómicos sobre la economía y la industria española, el empleo y la salud pública. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y un mix en el que las energías renovables son las protagonistas posibilitarán que el Producto Interior Bruto aumente en torno a un 1,8% en 2030 respecto a un escenario donde no se tomase ninguna medida. Este plan estima una movilización, como sabéis, de 241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 y que se destinarán fundamentalmente al impulso de las energías renovables, las medidas de ahorro y eficiencia energética y la electrificación y las redes. Se prevé que el 80% de estas inversiones sean realizadas por el sector privado y el 20% restante serán inversiones de las distintas administraciones públicas, incluyendo aquí la financiación europea, que activarán la inversión privada a través de actuaciones asociadas al fomento del ahorro, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, el cambio modal, fundamentalmente. Además, hay que tener en cuenta que la menor importación de combustibles fósiles, en especial petróleo y carbón, y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará también la dependencia energética española del exterior. Como decía anteriormente, esta transformación de la economía genera oportunidades. Así, el PNIEC prevé un aumento sustancial del empleo neto directo por las inversiones en estas áreas que os comentaba de renovables, ahorro de eficiencia energética, redes y electrificación de la economía, pero también prevé un incremento sustancial del empleo indirecto por el cambio energético de la economía en su totalidad. El tercer elemento, no menos importante, en el marco citado, es la estrategia de transición justa, que tiene el objetivo de maximizar las oportunidades de creación de empleo a medio y largo plazo y de impulso en la actividad económica en aquellas regiones más afectadas por la transición ecológica, precisamente para que no se queden atrás y sean parte de esta transición o transformación de la economía. No podemos olvidar que la transición ecológica debe poner en el centro del proceso al ciudadano como protagonista de este proceso. En primer lugar, abordando el problema de la pobreza energética, para lo cual se ha elaborado una estrategia que establece indicadores y objetivos de reducción de al menos un 25% en 2025. Por otra parte, asegurando un papel muy activo del ciudadano en este proceso. Así se proponen instrumentos para garantizar a los consumidores el derecho a consumir, producir, almacenar y vender su propia energía renovable mediante la generación distribuida, la gestión de demanda, el fomento de las comunidades energéticas locales y otras medidas específicas destinadas a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización. Hasta aquí he descrito lo que es el marco estratégico de energía y clima para el 2030, pero no quiero terminar esta parte de introducción de dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es el marco que nos ayuda a hacer esta transformación, sin hacer una mención a la estrategia de descarbonización a largo plazo. A veces nos olvidamos de que la transición energética es un proceso a muy largo plazo que debe llevarnos a la neutralidad climática en 2050. Y esto nos hace plantear una cuestión adicional, que son los retos que nos plantea la descarbonización más allá del sector eléctrico y especialmente cómo llegar a determinados sectores como el transporte o la industria para los que todavía quedan muchos pasos por dar para llegar a este objetivo de mitad de siglo. Buena parte de la reducción de emisiones en estos sectores de difícil descarbonización va a venir de la mano de la reducción de la demanda de materias primas como consecuencia del alargamiento de la vida útil de los objetos, la reutilización de los mismos y el reciclaje de materiales,
que venimos agrupando todo bajo el concepto de economía circular, cuya estrategia fue aprobada recientemente. Aquí se abre un panorama apasionante que estoy segura que daría para muchas charlas y me consta que se abordan en este foro del Club Español de la Energía con especial interés. Voy a pasar ahora brevemente a comentar la dimensión financiera de la transición ecológica, que es una pieza fundamental en este proceso de descarbonización de la economía. Como vosotros mismos señaláis en el informe, en el estudio que habéis hecho, la financiación constituye el soporte necesario para proveer de fondos y realizar las inversiones necesarias para llevar a cabo la transición energética y orientar este proceso para que se optimice. Y esto requiere la colaboración de todos los sectores, ciudadanos, administraciones, pero sobre todo de un marco adecuado, de un adecuado entorno regulatorio. El sector financiero, como cualquier otro sector económico, no es ajeno a los propios riesgos que plantea el cambio climático. Nosotros identificamos 3 riesgos básicos que el sistema financiero debe tener presente. El primero es el riesgo físico, que es el derivado de los fenómenos climatológicos adversos, como inundaciones, tormentas, que pueden dañar determinados activos y llegar a interrumpir la actividad productiva y el comercio. El segundo es el derivado de las compensaciones que se le pueden llegar a exigir a las empresas y de las tareas relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que se conoce como riesgo de responsabilidad. Y el tercero de ellos es el llamado riesgo de transición, que es el que surge de las implicaciones que para el sistema financiero tiene el proceso de transición a una economía más baja en carbono. Este proceso conducirá necesariamente a un cambio de valor significativo en una parte de los activos, que se producirá como consecuencia, entre otros, de la caída de la demanda de energía fósil, dados los precios más competitivos de las energías renovables y dado que determinadas actividades que actualmente son muy intensivas en energías fósiles se irán reemplazando por nuevas tecnologías de energía renovable. Precisamente en respuesta a estas cuestiones, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética prevé que ciertas entidades tengan que presentar un informe anual evaluando el impacto de su actividad en los riesgos asociados al cambio climático. Además, está previsto que Banco de España, junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, elabore cada 2 años un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático. Esta y otras medidas tienen el objeto de proporcionar la información y el know-how necesarios para implementar una transición exitosa que minimice los costes, maximice los beneficios del proceso, aprovechando las ventajas competitivas de cada entidad, administración o sector económico, porque todos van a estar implicados. Resulta evidente que no será posible movilizar este importante volumen de inversiones que citaba antes, los 241.000 millones, que requiere la transición ecológica, sin la participación proactiva de los mercados financieros. Y por lo tanto, también es necesario adoptar medidas enfocadas al impulso de las finanzas sostenibles. En este sentido, se está trabajando en la implementación de medidas para mejorar los mecanismos de provisión de información y evitar los problemas de información imperfecta. Esto es algo que ha sido perfectamente entendido desde las instituciones comunitarias y ya en su primera estrategia de finanzas sostenibles, la Comisión Europea definió medidas esencialmente encaminadas a dar solución a estos problemas de información imperfecta, comenzando por el ámbito del mercado de valores. Como saben, la más importante de estas medidas es el reglamento de la taxonomía, publicado el 22 de junio. Este reglamento tiene un carácter vinculante, establece criterios técnicos orientados a determinar si una actividad económica es sostenible o no desde el punto de vista medioambiental. Así, los operadores económicos y los inversores podrán determinar con objetividad qué actividades se consideran sostenibles a fin de tomar decisiones de inversión informadas, contribuyendo a garantizar las estrategias de inversión de los agentes públicos y privados que se orienten hacia aquellas actividades económicas que contribuyan a la consecución efectiva de objetivos ambientales y sociales. Otra de las grandes iniciativas europeas ha sido la creación del estándar de bono verde de la Unión Europea, que establece los elementos que debe tener un bono para ser reconocido como tal por el mercado, de manera que haya unas reglas claras y únicas para la emisión de este tipo de producto, para la que no había hasta ahora una práctica homogénea. Es verdad que están los Green Bond Principles, que se estaba emitiendo mucho bono verde, pero entrábamos en conflicto con algunas de las emisiones o algunos de los principios o criterios que se venían siguiendo. Este estándar de bono verde de la Unión Europea viene a homogeneizar todas estas emisiones para dar claridad a los mercados y sobre todo a los inversores.
Entre el resto de las numerosas propuestas formuladas hay que destacar también los reglamentos sobre índices climáticos y divulgación de información no financiera relacionada con aspectos climáticos que ya se aprobaron yo creo que hace un par de años ya. Actualmente se está trabajando en los umbrales técnicos a partir de los cuales una actividad será considerada sostenible desde la perspectiva de cada uno de los 6 objetivos de la taxonomía. Como últimas novedades en este sentido, cabe mencionar que actualmente está en curso la consulta pública sobre la estrategia renovada de las finanzas sostenibles lanzada por la Comisión en abril, cuyo objeto es seguir profundizando en el tratamiento otorgado a múltiples aspectos relacionados con este mercado. Sin duda, la implementación de todas estas cuestiones va a suponer un reto importante, pero también presenta una oportunidad sin precedentes para establecer un marco homogéneo que impulse el desarrollo de este mercado y ofrezca el marco adecuado para promover las inversiones necesarias para la transición. También es necesaria la acción de los mercados y de la iniciativa privada como complementos esenciales de la financiación necesaria para abordar estos proyectos. Un mercado que está en plena expansión, el de los bonos verdes, el de las finanzas sostenibles. Creo que es cierto que como consecuencia de la crisis del COVID-19 también se ha visto afectado a nivel global. Por lo tanto, es si cabe más importante seguir impulsándolo. En concreto, en España, el mercado de bonos verdes y sostenibles sabéis que está en expansión con emisores relevantes públicos y privados que están saliendo a mercado. En los últimos meses hemos visto mucha institución saliendo a emitir bono verde y entre ellos siempre nos gusta resaltar la labor que hace el Instituto de Crédito Oficial, que fue pionero en España en la emisión de bonos sociales, ya tiene su bono verde también, pero como pionero en estos bonos sociales. Me gustaría terminar con algunas reflexiones sobre los próximos pasos a seguir para hacer frente tanto a los retos que ya teníamos como a aquellos otros que la pandemia nos deja o nos está dejando. El cambio climático y el consiguiente aumento de la temperatura entendemos que es el problema más importante al que tendrá que hacer frente el conjunto del planeta en las próximas décadas. Las soluciones para resolverlo pasan inexorablemente por la transformación en el modo en que producimos y consumimos energía, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Se trata de un proceso de transición energética que se diferencia de transiciones previas por la urgencia con la que debe llevarse a cabo y la amplitud de las acciones que se requieren para promoverlo. Por lo tanto, la transición energética y ecológica se ha convertido en un objetivo transversal que afecta a todos los sectores y en el que todos tenemos nuestro papel. Los consumidores, que han alterado sus preferencias y ahora demandan un crecimiento sostenible, productos respetuosos con el medio ambiente y un mercado que pueda atender a estas necesidades. Las empresas, que deben invertir en nuevas tecnologías para impulsar esta transición ecológica en la provisión de estos bienes y servicios que demandan estos consumidores. El sector financiero, como financiador o canalizador de todo este proceso inversor que requiere una enorme movilización de capital. Y desde luego el sector público como catalizador de todo el proceso, creando el marco regulatorio proporcionado que permita la coordinación de los agentes económicos para alcanzar las metas comprometidas y sobre todo sin dejar nadie atrás. Todo ello nos muestra una apuesta clara y decidida por la transición ecológica que cuenta con una regulación y un respaldo financiero, tanto a nivel comunitario como nacional, acordes al reto que hemos asumido. Se trata de una gran oportunidad de futuro para toda la sociedad y, por lo tanto, para el sector financiero. Aprovecharla y que contribuya a la recuperación y al relanzamiento de nuestra economía está en nuestras manos, pero sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que trabajar en este programa de relanzamiento o de reformas para poder captar recursos que provendrán de la Unión Europea y en los que se requiere que la transformación o el relanzamiento de la economía tenga un eje transversal de transformación o de transición energética y climática. Muchas gracias. Muy bien, te aplaudimos, aunque no se oiga mucho, Elena. Muchas gracias por la intervención y muchas gracias por el apoyo. Bueno, se oye, pero poco. Sí, se oye, sí. Se oye. Bueno, muchas gracias, Elena. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Esperemos que tengáis mucha suerte en todas estas negociaciones de los fondos y yo creo que te emplazamos aquí para después del verano, que ya veremos esto de otra manera, espero, ¿no? Muchísimas gracias. Si quieres quedarte, pues aquí seguiremos presentando el libro y lo que queda.
Perfecto, muchas gracias y suerte con el informe, que yo creo que es muy acertado el momento en el que lo presentamos. Muy bien. Luego lo podemos poner al día, ¿no? Un poco, porque ya nos pasaron 4 meses. Yo creo que habrá suficientes novedades en los próximos meses para ponerlo al día a lo mejor a final de año. Y contaremos contigo, Elena. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a pasar a la presentación de este informe por parte de los autores que han coordinado esto, y Pablo de Juan, que es director aquí en el club con nosotros, pues también coordinará esta mesa que estamos haciendo, y que empezará con Pepe Sierra y con todos los participantes que él mismo hará presentar. Si queréis empezar a enviar en cualquier momento preguntas, podéis mandarlas al chat general o podéis mandarlas a Pablo de Juan o a Ana Padilla, y ellos lo recogerán y os lo trasladarán a estos autores, o también a la próxima mesa que vamos a tener. Pablo. Pues muchas gracias, Arcadio. Buenos días a todos. Yo, antes de darles la palabra, quería dar las gracias a los casi 25 escritores, autores, colaboradores que han participado en el estudio, no solo por su trabajo, sino también por su paciencia, y también porque ha sido muy enriquecedor para los que trabajamos en la Secretaría Técnica del Club haber participado de los debates, intercambios de ideas, en las múltiples reuniones que hemos tenido para elaborar el documento. Así que muchas gracias a todos. Voy a ir presentando a cada uno de los ponentes que van a intervenir ahora y que han participado muy activamente en la elaboración del documento, y les vamos a dar la palabra para que destaquen algunos de los aspectos del documento que consideren. Entonces, en primer lugar, tenemos a Pepe Sierra, que es miembro de la Real Academia de Doctores de España. Es doctor, ingeniero de minas, ha trabajado en la comisión muchos años, primero como director de carbón y después director de carbón, petróleo y gas natural. Ha sido consejero de la Comisión Nacional de la Energía, consejero de Medmining y presidente no ejecutivo de Medtartesus, entre otras muchas cosas. Pepe, cuando quieras. Gracias, Pablo, pero se me van casi los 4 minutos. Esos van de mi parte, No, bueno, en relación con la transición energética y la financiación, como ya se ha comentado, hay preguntas comunes que nos hacíamos al principio del documento, que es qué inversiones son necesarias y dónde, cómo financiarlas, con qué instrumentos, cómo hacer estos instrumentos lleguen a su destino. ¿Algún problema? Nada, todo bien. Bueno, estas y otras preguntas similares son objeto de consideración en el documento que examinamos hoy. En él no se trata de plantear y analizar escenarios o planos energéticos, sino simplemente de identificar temas claves de energía y cambio climático y de reflexionar sobre ellos. Diríamos que se trata de un documento abierto, más próximo a un libro verde que a un libro blanco. 3 grandes temas ocupan este estudio: la transición energética, las inversiones y la financiación. En lo que se refiere a la transición energética, se analiza a nivel internacional, europeo y español, y en este contexto nos parece que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español, el NIEC, se considera un tipo de planteamiento largamente esperado y demandado por este club, sin entrar naturalmente en detalles. Además, las muy importantes inversiones previstas o necesarias adquieren ahora particular actualidad y relevancia a la vista de las necesidades de reconstrucción creadas por la pandemia, a cuya ayuda pueden contribuir singularmente las inversiones energéticas. De esto seguro que nos hablará Pedro Rimero. Preocupa el que las inversiones mundiales parezcan insuficientes por ahora para alcanzar los objetivos propuestos de cambio climático. A nivel de Unión Europea, aunque disponíamos solamente de borradores de las primeras versiones, tampoco los planes presentados por los países no parecen llegar a lograr los objetivos buscados. Naturalmente, otro capítulo es la financiación, los instrumentos financieros y los tipos de proyectos, con particular atención a las infraestructuras energéticas, a la eficiencia energética, al autoconsumo y a la dimensión europea. Algo importante
es que a lo largo del estudio y de sus conclusiones se enfatiza, entre otros aspectos, la necesidad de una cultura energética y financiera nueva, en la que participen activamente todos los agentes de la sociedad y especialmente los ciudadanos. A ello se refería la directora también. Se reitera la trascendencia de disponer de marcos reguladores energéticos, financieros y empresariales suficientemente estables y predecibles. También parece fundamental el desarrollo de una mayor coordinación entre los órganos reguladores. Las inversiones que se realicen ciertamente deben tener una rentabilidad ambiental y social, pero también económica. Solamente así se podrá garantizar que se desarrollen las tecnologías adecuadas en los momentos idóneos. En general, y en la actualidad, la impresión que tenemos es que los financiadores internacionales parecen ver la transición energética como una oportunidad. Eso lo decía también la directora. El problema puede provenir más que de la capacidad del sistema financiero, de la existencia de que se den las condiciones de contorno que minimicen los riesgos e incentiven la inversión. Para terminar, permíteme señalar, aunque ya la señalaría Pablo o Arcadio, que han trabajado aquí más de 25 personas. Ello, sin duda, ha hecho más difícil la labor de coherencia y coordinación desempeñada por Arcadio, Pablo y Ana, pero también ha permitido diversificar el documento y enriquecerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Pues pasamos ahora la palabra a Miguel Ángel Aseras Merino, también de sobra conocido por todos vosotros, que es licenciado en Económicas, inspector de Finanzas. Ya me solté, Amaya. Ha sido consejero de la Dirección General de Tributos, de la Secretaría de Estado de Hacienda, experto internacional en política fiscal, director general y presidente de Intermoni Energía y de Win2Market, etcétera, etcétera. Miguel Ángel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Y voy a tratar de dar muy brevemente unas pinceladas del tsunami que nos ha barrido y sus efectos en el entorno económico que afecta a lo que era el objeto de este informe sobre la financiación de las renovables. Hemos padecido una recesión increíble, en el sentido de que ha supuesto una caída del 5,2% del PIB mundial. Esto ha creado una situación. Querría poneros un gráfico donde destaca la relevancia de esta crisis desde el punto de vista de su profundidad y su globalidad. Prácticamente el 100% de la economía, lo que no había ocurrido nunca en el mundo, está afectada por la misma. Esto ha hecho que las dificultades que tradicionalmente tenía el proceso de financiación de la transición energética, en algún sentido se hayan agudizado. Por ejemplo, todo el nacionalismo económico que se puso en marcha ya en el 19 con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues precisamente la pandemia lo ha podido reforzar. La competencia por la captación de recursos también ahora mismo pues ya no solo hacen falta recursos para la transición, sino para sostener los sistemas económicos, para sostener los sistemas sanitarios de todo el mundo. Los costes de transición, que ya eran difíciles de asumir socialmente, en estos momentos pueden ser todavía mucho más complejos y complicados. Además, ocurre que hemos tenido todo esto en una situación en la que los precios del petróleo han bajado o han sufrido un colapso debido, fundamentalmente, a un exceso de oferta y al propio impacto que el COVID-19 ha tenido sobre la demanda. Bueno, esto ha afectado a los canales de distribución de recursos financieros tradicionales, en la medida en la que una gran parte de estos recursos provenían de los países productores de petróleo. En definitiva, 9 trillones de dólares USA en trillones USA, es decir, 9 millones de euros han sido movilizados por los gobiernos de todo el mundo para tratar de compensar este impacto negativo.
lo que, digamos, tiene de bueno esta movilización de recursos es que, aprendiendo de lo que había ocurrido en el 2009, las condiciones que se han puesto para estas ayudas no son condiciones de austeridad, sino que son condiciones más relacionadas con bueno, pues los impactos sociales de la crisis y con determinadas características económicas que se trataban de superar. Por ejemplo, bueno, Francia, Polonia y Dinamarca pues han condicionado las ayudas a que las sociedades no estén domiciliadas en paraísos fiscales. Reino Unido y otros países han también condicionado las ayudas a que no haya operaciones de compra de acciones propias por las propias compañías, a que las políticas de dividendos y de bonos pues estén también muy restringidas. En general, las condiciones que se han impuesto a este volumen ingente de ayudas están relacionadas con el mantenimiento del empleo, pero también, y esto es lo más relevante, con la consecución de la transición energética o ecológica. En Francia, particularmente, han digamos, condicionado las ayudas al sector aéreo a que las empresas de transporte aéreo practiquen políticas mucho más restrictivas desde el punto de vista de las emisiones. Concretamente, el Fondo de Rescate Europeo, que se está negociando estos días, los 750.000 millones de euros, en fin, no sabemos todavía cómo quedarán, estamos, como hemos comentado ya, en plena negociación, pero es muy de esperar que vayan unidos a la consecución del Green Deal que anunció en el 2019 la Comisión Europea. En definitiva, yo creo que estamos en una situación que ha cambiado radicalmente por el COVID. Hay determinados peligros, pero hay también determinadas oportunidades que se han abierto. Si los gobiernos y las empresas son capaces de orientar las inversiones hacia una sociedad más sostenible, más justa y más resiliente, pues seremos capaces de salir de esta situación con un crecimiento que, además de cubrir estos objetivos, pues sea suficiente para abordar de forma solidaria la ingente deuda que con todo ello se está creando y facilitando la financiación de la propia transición ecológica. Muchas gracias, Miguel Ángel. Estas son las pinceladas que quería destacar. Muchas gracias. Gracias. Paso la palabra a Antonio Gomis, que también es muy conocido por todos. Es ingeniero químico, ha trabajado en la Agencia Internacional de la Energía, ha sido director general de Energía del Ministerio de Industria y Energía, y en Repsol ha ocupado diferentes puestos, entre los que destacar el director de Relaciones Externas, consejero delegado de Química y vicepresidente y consejero delegado de YPF en Argentina. Antonio, cuando quieras. A ver. Antonio, estás en silencio, creo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muchas gracias, Nada. Pablo. Y yo me voy a referir pues, a las inversiones en energía que se estiman son necesarias a cometer en los próximos años. Para hacerlo, el documento toma como referencia 3 estudios de la Agencia Internacional de la Energía, denominado Energy Investment Outlook, correspondientes a los años 2018 y 2019. Hace un par de meses apareció el año 2020 y también voy a hacer algunos comentarios al respecto. La conclusión principal, ya la ha destacado Pepe, es que las inversiones mundiales destinadas a la oferta de energía son insuficientes no solo en los escenarios más exigentes de reducción de emisiones, sino también en los escenarios menos exigentes, como la demanda de las inversiones necesarias para abastecer las futuras demandas de energía. El mismo escenario pasa con el lado de la demanda, como luego veremos. ¿De qué inversiones estamos hablando? Hay muchas inversiones, hay muchos estudios, pero en cualquier caso las estimaciones son cifras colosales, difíciles de asumir, difíciles de comprender. Cifras del orden de los 6,2 millones de millones, es decir, 6,2 trillones de dólares americanos por año hasta el año 2030. Esto representa del orden del 8% del PIB mundial por año, que compara con los gastos actuales de gasto militar mundiales, que son el 2%, o los gastos sanitarios del 9%. Para ver lo lejos que estamos de este promedio necesario para conseguir los objetivos propuestos, en el año 2018 las inversiones mundiales ascendieron a 1,8 trillones de dólares, es decir, menos del 30% de lo necesario para conseguir los objetivos propuestos. Algunas grandes tendencias de inversiones es, que hemos dicho son que el 90% de todas las inversiones lo financian las propias compañías, ya sea
mediante fondos propios, emitiendo deuda corporativa o apelando al mercado del capital. Y solo un 10% de las inversiones necesarias acuden a otro tipo de sistemas, como luego se comentarán, como los Project Finance. Las inversiones las dividimos en el estudio en tres grandes grupos, tres grandes sectores. El sector eléctrico, de una forma, 2 en el lado de la oferta y 1 en el lado de la demanda. En el lado de la oferta tenemos el sector eléctrico de forma amplia, que contabiliza todas las inversiones en generación eléctrica de todo tipo, con renovables, nuclear, combustibles fósiles, así como las inversiones destinadas a redes eléctricas y otros combustibles y otros servicios. El sector de hidrocarburos de forma amplia, que también tiene las inversiones de upstream, es decir, exploración y producción de hidrocarburos, midstream, infraestructuras de petróleo y gas, barcos, etcétera, y downstream, refino y comercialización. Entonces, en los últimos años, las tendencias de inversiones han sido estables en el sector eléctrico, y el sector petróleo y gas ha ido fluctuando en función obligado al precio de la evolución del petróleo en el mundo. Así tenemos que en el año 2018 el sector eléctrico mundial fue el principal inversor con 775.000 millones de euros. El sector, o sea, el 43% del total. El sector hidrocarburos invirtió el 40% del total, con una cifra de 726.000 millones. Y la inversión del lado de la demanda, el tercer gran sector, ascendió a 240.000 millones, destinados al sector residencial, transporte industrial. Es de destacar que este sector se financia básicamente por autofinanciación, es decir, somos los propios consumidores los que, utilizando fondos propios, ahorros o préstamos, los que acometemos esas inversiones. Por lo que respecta al 2019, la inversión energética global fue similar, pero el petróleo ascendió un 50%, las energías de petróleo y gas, mientras que el sector eléctrico bajó al 38%. Y el año 2020 está dominado, como en todos los sectores, por el efecto del COVID. Se prevé que las inversiones en el sector energético van a bajar en el entorno del 20% de las cifras que acabo de decir. Es decir, la mayor bajada en la historia desde que se conocen, desde que hay registro. En los casos del petróleo y el gas, la bajada de las inversiones se espera que sea más de un 30%, 35%, como consecuencia de la bajada de los precios, la falta de demanda y la bajada de los precios. Y el mayor efecto va a tener en la industria de shale americana. En el sector eléctrico, al tener más, la bajada va a ser del orden del 10%, debido a que la elasticidad de precios es menor y, por lo tanto, pues va a caer menos que en el sector petróleo y gas. Y en lo que se refiere al sector de eficiencia y usos finales de la energía, la inversión de 250.000 millones de dólares por año, que, repito, no es insuficiente para lograr los objetivos de mejora de la eficiencia energética para la descarbonización, va a ser empeorada. ¿Por qué? Pues que hay una contracción en la demanda de automóviles, va a haber una contracción en la demanda del sector de construcción, que va a hacer caer las inversiones en este sector del orden del 12%, es lo que se estima. En definitiva, estamos ante una situación de incertidumbre, con previsiones de caída del PIB, como lo ha comentado Miguel Ángel, y será muy importante seguir de cerca la evolución de estas inversiones, que permitan ya no solo alcanzar los acuerdos climáticos, sino también asegurar la continuidad de suministro. Esto es lo más relevante que quiere destacar. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues pasamos la palabra ahora a Pedro Mielgo, que es ingeniero industrial, ha ocupado puestos de dirección en Reposa, CAMSA, Initec y Iniexport. Ha sido presidente de Red Eléctrica de España y hoy es presidente de Madrileña Red de Gas y de NGC Partners. Pedro, cuando quieras. Gracias, Pablo. Buenos días. Vamos a ver, muy rápidamente también, porque yo creo que lo que ha dicho Antonio es un marco estupendo para ver ahora las inversiones en España. Voy a hacer un repaso de las pinceladas que damos en el documento sobre las inversiones necesarias en España en la década próxima. Y esas cifras de inversiones que voy a dar son las que da el PENIEC, que son las cifras que tenemos por ahora como digamos, cifras elaboradas, ¿no? Hay muchas incertidumbres todavía en cuanto a cuáles van a ser las inversiones necesarias o previsiblemente factibles, porque hay incógnitas, hay incógnitas. De hecho, en el documento damos también cifras de inversiones más centradas en el sector eléctrico, porque es en lo que el PENIEC se centra
mientras que los sectores del petróleo y del gas están mucho menos analizados y elaborados. Haré una consideración sobre eso también. En el documento del PNIEC y en la revisión de febrero del año pasado y en la revisión de febrero de este año se dan unas cifras de inversión total en la transición de unos 236.000 millones de euros en la década próxima, 2021-2030. Se analizan dos escenarios, un escenario tendencial en el que las inversiones serían del orden de 43.000 millones y un escenario objetivo de 236.000, es decir, que hay 195.000 millones adicionales en el escenario objetivo por encima del escenario tendencial. Esto es una cifra cercana pero inferior al 2% del PIB anual. De estas inversiones, el 80% corresponden al sector privado, según el propio PNIEC, y el 20% al sector público, lo cual incluye fondos europeos por un total del 5%. Y esto debería generar un aumento del PIB de 1,8% del PIB en 2030 y un aumento del empleo que, dependiendo de diversos factores, estaría entre 250 y 364.000 puestos de trabajo. Vamos a ver ahora algunas cifras concretas de lo que nos dice el PNIEC. Y antes voy a hacer una advertencia, como decía antes, sobre petróleo y gas. El PNIEC está muy centrado en generación. Si hiciéramos, en nueva generación, si hiciéramos un ranking de la atención y el esfuerzo que el PNIEC hace en cuanto a análisis de inversiones, veríamos que, en primer lugar, el petróleo y el gas están menos analizados, la generación con combustibles fósiles convencionales también, porque está prácticamente, sobre todo el carbón, pues está ya en declive clarísimo y con cierre de centrales, y después está la generación nuclear, que se mantiene, por lo menos con el calendario de cierre que tenemos ahora, que es un calendario que termina más allá de la década, y la nueva generación de origen renovable. Por lo tanto, al no haberse analizado a fondo el sector del gas, no hay cifras fiables o elaboradas del sector del gas, que son inversiones adicionales a las que estamos viendo en el documento. Las inversiones totales en España, según el PNIEC, son, como he dicho antes, 236.000 millones, de los cuales, en el escenario objetivo, más de 100.000, 101.000 concretamente, son de generación a partir de fuentes renovables. 36.000 son inversiones en redes y 86.000 son inversiones en ahorro y eficiencia energética. El resto, electrificación y otras medidas, son 11.000 y pico millones. Puede verse también que las inversiones más analizadas son las del lado de la oferta, mucho más que las del lado de la demanda. De esas inversiones también he dicho que son del sector público pues un 20 y tantos por ciento. 44.000 millones del total de, perdón, 47.000 millones del total de 236.000. No me voy a extender en el detalle de cada una de ellas, pero sí dar algunas cifras o algunas referencias importantes. La inversión en ahorro y eficiencia, que son 86.000 millones, de ellos el 65%, que son 64.000 millones, son en los sectores de transporte y residencial. De las inversiones en renovables, hay inversiones en energía eólica 40.000 millones y en solar, fotovoltaica y termoeléctrica 32.000. Todo esto suma 72.000 millones de un total de 92, es decir, aproximadamente un 75%. El resto es hidráulica, bombeo, algo de biomasa y algunas otras cuestiones marginales. Y las inversiones en redes de transporte y de distribución suman 36.000 millones, de los cuales cerca de 20.000 son distribución, cerca de 8.000 son transporte e interconexiones internacionales y cerca de 9.000 son infraestructuras de recarga para vehículos, fundamentalmente, para vehículos eléctricos. Estas cifras se basan en datos dados por las empresas, de los cuales algunos están sujetos a revisión. Por ejemplo, es conocido que la planificación de las redes de transporte está ahora mismo en curso, el trabajo de preparación, con lo cual veremos las cifras definitivas a final de este año o en el primer semestre del año que viene. Esas cifras pueden variar. Por otra parte, tampoco se han tenido en cuenta en estas cifras los posibles impactos de la crisis económica derivada del COVID. Si vemos lo que ocurrió en la crisis anterior de 2007-2008, resumiéndolo y teniendo en cuenta un cúmulo de factores, no solo la crisis en sí,
podemos decir que si la demanda de energía eléctrica ahora mismo está en niveles previos al 2007, niveles de 2005, 2006, puede plantearse también la pregunta de qué ocurrirá con la demanda en estos próximos años, por el efecto, simplemente por el efecto PIB o el efecto renta. No está analizado. Ese asunto es algo que habrá que volver sobre ello dentro de algún tiempo. Tampoco está claro a qué ritmo se va a llevar a cabo la electrificación, tanto de la movilidad como del sector residencial o sector industrial. Es decir, que hay motivos para pensar que estas cifras se revisarán periódicamente, aunque de momento las que damos son las que están elaboradas y más creíbles. Yo termino aquí, creo que he dado unas pinceladas, hay mucho más detalle en el documento, pero bueno, eso ya es cuestión de leerlo y de seguir hablando. Pues muchísimas gracias, Pedro. Ahora le toca a Pedro Rivero, también es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático de Contabilidad, ha sido presidente de UNESA, miembro de la Junta Directiva de COE, consejero de Red Eléctrica, de OMEL, de CIEMAT y hoy es el presidente de Liberbank. Pedro, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Pues intentando no repetir lo que ya se ha dicho y, por supuesto, compartiéndolo, puesto que somos coautores de lo que se dice en el informe, yo retomo, como dijo Pepe Sierra, lo que pretendíamos era todo esto que se ha dicho y además ver la óptica financiera. En definitiva, toda la transición energética requiere una inversión y su cuantificación, más una priorización, como es la taxonomía a la que también se ha aludido, y luego requiere una financiación. Es decir, la inversión es la necesidad, la financiación es la posibilidad. Ambas tienen que coincidir porque si no, no se va a producir los cambios y las modificaciones y las reconstrucciones necesarias. ¿En qué estábamos cuando hemos elaborado todo eso? Estábamos en un objetivo con una economía que avanzaba bien, plantearse las inversiones necesarias y las ayudas a las desinversiones necesarias para que se produjera el alcance de los objetivos de eliminación o de neutralidad, como también se ha dicho, en el 2050. Visto desde la óptica financiera, y por eso decíamos que ese era evidentemente necesario. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando lo hemos terminado, aunque le hemos añadido una cosa pequeña, nos ha venido otro problema que hay que tratarlo además a la vez, como es la pandemia del COVID. Y evidentemente, en mi opinión, eso va a ser el camino de lo que también, como ha anunciado Arcadio, podamos trabajar enseguida y en el futuro, porque las circunstancias han cambiado. Esencialmente se ha pasado de una situación de complejidad para hacer frente a la transición energética a una situación de caos del que no se conocen ni siquiera todavía los datos suficientes para valorarlo, no para solucionarlo, sino para valorarlo, que es el COVID. Y en todo esto, evidentemente, cuando hay un proceso de caos, sabemos que la vuelta lógica a la normalidad pasa por un paso intermedio que es el desorden. También hay que gestionar el desorden antes de llegar al orden, porque si no, el caos se puede perpetuar. Y la óptica financiera me da a mí la sensación, y lo veo desde yo he estado primero en la inversión cuando estaba en UNESA, ahora me toca verlo desde lo de la financiación de los bancos, y lo que vemos es que efectivamente hay demasiadas incertidumbres y que un camino para poderlo afrontar con un cierto desorden hasta que llegue el orden, pero una lógica interna, es el tiempo. El tiempo es lo que se ha hecho, caótico. Es evidente que había un tiempo básico, qué inversiones, cuál es su periodo de maduración y cuál es la fórmula de financiación que permite atenderlos, evitando lo que en financiación es fundamental, y es la refinanciación, es decir, el tener que pedir préstamos para atender al vencimiento de los préstamos anteriores porque la inversión todavía no ha sido capaz de recordarlo. Bueno, eso se añade que ahora mismo desconocemos, como consecuencia de la epidemia, desconocemos cuáles son los plazos, los tiempos, incluso las cuantías, pero desde luego los plazos y los tiempos no. Por eso yo creo que
intentar hacer posible una necesidad que serán las inversiones que se han dicho, más las de reconstrucción, llamadas ahora, provocadas por la COVID, al mismo tiempo requiere una taxonomía de los dos, no solamente de uno, que provocará modificaciones o aplazamientos, una vez más el tiempo, en la prevista para la energía, y la acoplará para que se puedan solucionar las dos al mismo tiempo. Repito, cuando sepamos cuánto es el destrozo, durante cuánto tiempo va a estar y cuál es la salida después. Porque si la salida, si dura, y la salida es la que hemos tenido hasta ahora, es decir, oiga, permitidme la vía coloquial, no, hasta ahora lo que sabemos con certeza es, mire usted, del COVID, lo que le recomendamos sobre todo es que no lo coja, porque estamos esperando ver cómo lo trataríamos cuando estuviera, y ese es el confinamiento. Pero el confinamiento es todo lo contrario a los mercados, a los plazos, a las inversiones y a la financiación, porque a su vez se introduce una pobreza. Por eso, y termino, y permitirme, porque la situación no es como para eso, en la nueva línea, yo, así como en las etapas anteriores crisis, hablaban de la necesidad de los hombres de negro, en la nueva situación yo me fijaría más en la EMET, porque vamos a necesitar verdaderos hombres del tiempo que digan qué se puede hacer, cuándo se puede hacer y con qué fórmulas financieras que garanticen el equilibrio entre inversión y financiación. Y eso es lo que quería decir y lo que he dicho. Muchas gracias, Pedro. Pues pasamos al último ponente, Alfonso González Finat, que es ingeniero de caminos y ha estado 20 años trabajando también en la Comisión Europea, 10 años en puestos de dirección en el área de la energía. Además, ha sido consejero de MIPGAS y de ACER. Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias. Espero que esté en línea y con mis compañeros de documento. Muy bien. Yo quiero empezar diciendo que el documento plantea el gran reto de los recursos financieros, como ya se ha comentado de alguna manera, y en ese sentido hace referencia a todas las, en la perspectiva europea, a todos los recursos que podrían venir a través de reglamentos de la Unión Europea o de los instrumentos financieros. Entonces, eso está contenido en el documento. Pero como ya han comentado algunos de mis compañeros, hay una situación inédita hoy y de este gran tsunami que nos ha barrido, ¿no? Y hablando de temas financieros, por supuesto, yo creo que la Comisión en ese sentido pues ha acudido un poco a esta cita. Es una cosa a lo mejor que no se podía esperar, pero creo que nos ha fortalecido de alguna manera, ¿no? Entonces, en este caminar de la economía europea hacia 2030, 2050, yo creo que la Comisión es consciente de que hay que sostener el camino tras este tsunami, ¿no? El documento que hoy presentamos o comentamos hace de alguna manera referencia a que el gran esfuerzo que se necesita para pivotar lo que entonces considerábamos como unas necesidades de financiación iban a estar sobre todo basadas en el sector privado. Y el documento también, de alguna manera o implícitamente, menciona un poco la duda sobre si estos recursos acudirían a la cita o no. Yo creo que frente a este caos que ha mencionado alguno de mis compañeros, quiero dar referencia a este nuevo documento, Nueva Generación Unión Europea, que es un empuje y una iniciativa en las cuestiones de financiación, ¿no? Y muy concretamente el pilar 2, que es lo de relanzar la economía y el apoyo a la financiación privada. Y en España en concreto con mecanismos de recursos para una transición justa, ¿no?
Y también aquí el plan de acción para sostenimiento financiero de sectores como la economía, que está mencionado en esos documentos. En los planes de energía de cada uno de los países que se han presentado a la Unión Europea, hay una oportunidad de revisarlos en estos momentos. Y con todas estas grandes ambiciones que se plantean en España, yo creo que también es momento de poder revisar y poder comentar estas cuestiones ante este tsunami, como he dicho, que se nos haya llegado, y en ese sentido revisar incluso el Plan Nacional Español, ¿no? Y finalmente yo quería mencionar que hay una oportunidad para España porque va a venir la adopción de una batería de instrumentos y fondos, suponiendo efectivamente que se aprueben tal como estamos leyendo en la prensa, de estos 750.000 millones, y creo que es una oportunidad para España ante estas dificultades que han comentado mis compañeros, y quisiera hacer un comentario en el sentido de que hay que estar listos para cuando estos fondos se dé la voz de salida, y que no ocurra como que en España muchas veces no se han utilizado los fondos tal como estaban disponibles. Y simplemente terminar que estos fondos son un poco europeos, son la medida de nuestras ambiciones también en el tema de energía y cambio climático, tal como hubiera dicho Delors. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pues terminamos aquí. Yo lo único, animar a todo el mundo a que lea el informe, porque además de los aspectos que han destacado los ponentes, pues recoge temas sobre tecnología, sobre cultura energética financiera, sobre herramientas de financiación, papel de las instituciones financieras, el papel de las políticas energéticas en la financiación y viceversa, etcétera, etcétera. Así que nada más, agradeceros vuestras presentaciones, y le paso la palabra a Arcadio para que dé lugar a la mesa redonda. Gracias. Pues nada, continuamos un poco con tres buenos amigos del club que ya participaron aquí en febrero, ¿no? Aunque parece que ha pasado ya 5 o 6 meses y ha pasado a lo mejor lo que se dice el tsunami, ¿no? Los tres, Elena Viñas, que la tenemos, Juan Carlos y Ricardo no han puesto la cámara, los he visto antes, supongo que podéis poner la cámara, ¿no, Ricardo? A ti te veo ya, y Juan Carlos, pues supongo que también, ¿no? Ellos estuvieron en una mesa redonda que hicimos sobre financiación sostenible. Juan Carlos, ahora te veo, ¿no? Hicimos en febrero, el 18 de febrero creo que fue, y prácticamente yo creo que han pasado muchas cosas desde entonces. Tenemos la idea un poco que con ocasión de esta presentación, de este informe que teníamos ya entonces medio preparado, pues darle una vuelta a aquello, ¿no? Elena Viñes voy a presentároslo un poco más, ¿no? Elena Viñes es licenciada en Economía, actualmente es la Deputy Global Head of Sustainability en BNP Paribas, y ha estado muy involucrada y sigue, ¿no? Yo no sé, ya ahora nos lo dirá ella, en este grupo que hizo la famosa taxonomía, ¿no? Que tanto hablan, taxonomía, o sea que Elena es la que ha estado en esto, ¿no? Después tenemos a Ricardo Jimeno, que es también doctor en Ciencias Económicas, por comillas, jefe de la División de Análisis e Inteligencia de Mercados de la Dirección General de Operaciones. Tengo que leerlo, ¿no? Como es tan largo, Ricardo, de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pagos. Podría decir el Banco España, pero bueno, ya, pero yo creo que es bueno decirlo entero. Y Mundo también ha estado en estas financiación sostenible, en los grupos Scaling Up, etcétera. Y por último tenemos a Juan Carlos del Río Alcaraz, que también trabajó en el Banco España, ¿no, Juan Carlos? Durante un tiempo, luego bastante tiempo en Cemex, y que ahora mismo es director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca. Bueno, empezamos con Elena, ¿no? ¿Cuáles son? Se ha aprobado el reglamento, ¿no? De la taxonomía, parece. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo afecta a todo este mundo nuevo? Bueno, parece que todo va a ir a canalizarse a Green Deal y a la parte, digamos, de transición justa y a la parte digital. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos, Elena? No sé un poco qué preguntarte. Sí. Bueno, de entrada, muchísimas gracias, muy buenos días. Y de hecho, yo iba, más que hablar en concreto de cuál es exactamente la estrategia sobre finanzas sostenibles de la Comisión Europea, ya que me iba a concentrar en algunos mensajes claves o reflexiones, ¿no? Por mi parte.
De hecho, empezar diciendo que la estrategia en sí es un verdadero desafío para el sector financiero y que hoy mi reto personal es cómo resumirlo, ¿no? Cómo compartirlo con todos ustedes en 5 minutos. Menos mal que Elena Parisi ya ha dado varias pinceladas y ha apuntado a ciertos de los puntos claves de la estrategia. Yo lo dicho, 5 reflexiones a compartir y después debatimos. La primera, que no hay transición sin el sector financiero. Si hoy por hoy la estrategia de finanzas sostenibles es uno de los principales pilares del Pacto Verde, es porque la Comisión es muy consciente de que sin el sector financiero no hay transición. Y su papel es doble. Por un lado, el de financiar la transición, por supuesto, lo tenemos todos yo creo que muy claro, y Elena Parisi lo ha dejado claro, en España cuenta un 80% de inversión privada. Pero en segundo plazo también se trata de la transición del sector financiero como sector. Es decir, que lo que hoy por hoy es el debate a nivel europeo es justamente cuál debe ser la trayectoria del sector financiero, qué significa alinear las carteras, tanto si hablamos de carteras de valores o carteras crediticias, qué significa una neutralidad carbono, ese alineamiento al Acuerdo de París antes del 2050. Y esto, señoras y señores, tiene un punto muy importante, que es, como todos sabemos, el sector financiero no entiende de fronteras, con lo cual, ¿qué significa responder a un objetivo europeo como entidad financiera europea, pero que invierte en todo el mundo? O sea, primer punto. Segundo punto, el concepto de la doble materialidad. Es decir, vemos en diferentes partes, en diferentes reglamentos, la inscripción de ese concepto. ¿Qué significa el concepto de la doble materialidad? Que ya no es suficiente con integrar o gestionar los riesgos medioambientales de una empresa o de la inversión, sino que también hay que responder al impacto de la inversión o de la empresa en la sociedad y en el medio ambiente. De hecho, vamos hacia lo que se puede llamar, en inglés llaman un modelo de capitalismo stakeholder. Y esa responsabilidad, tanto del sector financiero como de las empresas, va a estar inscrita en los diferentes reglamentos. Tercer punto, por supuesto, la taxonomía. Y habiendo sido miembro, bueno, sigo siendo miembro, y para responder a tu pregunta, Arcadio, te diré que hasta septiembre, hasta que no hagamos el relego a la plataforma, la futura plataforma de finanzas sostenibles, que va a tomar un poco nuestro papel, pero agrandecido, es decir, va a haber otro tipo de tareas que va a conllevar la plataforma, y aprovecho para decir que el plazo para solicitar un puesto en la plataforma termina mañana. Así que, y es larga, así que cualquiera que esté interesado ya puede ponerse las pilas. Bueno, pues para volver sobre la taxonomía. La taxonomía es efectivamente la piedra angular de la estrategia financiera, y a justo título, porque es no simplemente la referencia, sino que también la taxonomía viene a ser un sistema, o crea un sistema de medición común, y es un instrumento clave de la transición. Me explico. La taxonomía crea por primera vez un puente entre el desempeño medioambiental y el desempeño financiero. Es decir, que capta el impacto ambiental a través de métricas financieras, que son la cifra de negocio, y a través de CAPEX y OPEX. Con lo cual, y cómo va a ser obligatorio reportar cuál es el porcentaje de los diferentes fondos que responden a la taxonomía, lo que tenemos es finalmente un instrumento de medición común. Es decir, yo voy a ir al banco, voy a tener 2 productos financieros y voy a poder ver cuál, ¿sabes? Uno va a ser 30% alineado con la taxonomía, el otro 50%. Y tocaré este punto, retomaré este punto en un par de minutos. Sin embargo, y es un mensaje muy importante para las empresas, la taxonomía actúa a nivel de actividad y capta el impacto. No juzga a las empresas, es decir, que como inversores vamos a seguir necesitando examinar otro tipo de puntos muy importantes, como la estrategia de la empresa, la calidad de la gestión, etcétera, etcétera. Para mí,
la taxonomía es el complemento perfecto de las recomendaciones del Task Force, ¿no? El TCFD. Y entre ambos uno captura el impacto y el otro la gestión. La taxonomía marca la trayectoria de transición para las actividades, una vez más, no para las empresas, sino para las actividades. Y mira a futuro. Y quiero subrayar el hecho de que es el reglamento y ha sido una decisión política y no del TEC, el hecho que los umbrales de la taxonomía sean tan exigentes y que reflejen ese 5 a 15% de cada actividad. ¿Por qué? Porque el reglamento deja bien claro que tiene que estar basado en la mejor práctica y en la ciencia. Es decir, que ha sido una decisión política. Y ahí lo dejo. Y mi último punto respecto a la taxonomía es decir que para mí, más que cuál es la fotografía hoy de una empresa respecto a la taxonomía, lo más importante es la fotografía a futuro. Es decir, lo que los inversores vamos a mirar más son los gastos. El CAPEX y ese CAPEX hasta qué punto es alineado o está planificado ser alineado con la taxonomía. Mirando al futuro, 3 evoluciones claras de la taxonomía, aparte de completarla, como ha dejado bien claro Elena. 1, taxonomía social. Para mí es prácticamente, como dicen en francés, fait accompli, es un hecho. Todo el mundo quiere una taxonomía social. Lo que no está tan claro es la taxonomía marrón, que a mí no me gusta llamarla marrón porque tiene connotaciones un tanto discriminatorias, me gusta más llamarla taxonomía gris, ¿no? Pues esa taxonomía gris no está tan claro. Ahora, desde un punto de vista de los inversores, digamos que el mundo de la inversión está dividido y hay una parte del mundo de la inversión que sí que quiere esa taxonomía gris. Más que nada para poder distinguir entre el verde y el gris, esa parte más, llamémosla, neutral, ¿no? Porque si mis instrumentos financieros, si mis fondos van a ser juzgados por la parte verde, quiero dejar bien claro que no tengo una parte gris en ellos, ¿no? Y que sea contabilizada también esa parte. Tercer punto, último punto de evolución de la taxonomía es que la taxonomía hoy por hoy la tomamos como un instrumento para el sector privado, pero ya está en discusión su rol en el sector público. 1, la Comisión ya ha dejado bien claro que como mínimo 25% de su presupuesto va a estar alineado con la taxonomía y hoy la discusión es justamente qué rol va a tener en los paquetes de estímulo de la Comisión Europea. La Comisión ya ha dejado claro que va a tener un papel predominante, nos ha pedido al TEC que justamente le asesoremos en ese aspecto. Hoy también hemos terminado nuestro statement de cuál es el papel de la taxonomía y encantada de enviarlo a todos ustedes en cuanto se publique, pero también qué papel va a tener respecto a la contratación pública, respecto a los presupuestos del Estado y respecto a aquellas actividades e inversiones que dirige directamente el Estado. Por ejemplo, el Banco de España, imaginemos que el Banco de España también es inversor, ¿no? ¿Cierto, Ricardo? Pues ¿hasta qué punto vosotros vais a utilizar la taxonomía como inversor? Con esto, dicho lo cual, cierto, la taxonomía tiene un papel súper importante a nivel global. Sin embargo, desde un punto de vista más de los inversores e instituciones financieras, es incluso más importante otros reglamentos y otras medidas que están previstas o que están en curso. Sobre todo, por ejemplo, el cambio de las reglas fiduciarias, en el que nos obliga a tomar responsabilidad del impacto de nuestras inversiones en la sociedad y el medio ambiente. Y 2, la parte de reportar, de divulgación, porque obliga a reportar toda una serie de indicadores a nivel de entidad y a nivel de producto. Y esto tiene una doble consecuencia. La primera, a nivel de identidad, es que va a haber un cambio, un viraje en el epicentro, en el centro de atención de los inversores. A partir de ahora, y nosotros somos un ejemplo claro, para mí la prioridad va a ser que nosotros respondamos bien a esos indicadores. Con lo cual, si tengo que aplicar un modelo, ¿sabes? Un algoritmo que sea automático, que me permita, ¿sabes?, reducir mi exposición a lo más nocivo, lo voy a hacer, porque me van a juzgar como entidad, ¿sabes? Como entidad. Y 2, a nivel producto, lo que decía, a partir de ahora voy a tener 2 productos y voy a tener la taxonomía por un lado y otra serie de indicadores
que van a juzgar mi producto. Y esto es muy importante porque hay que tomar en cuenta que la taxonomía es solo una pieza de un puzzle mucho más grande, que también ha cambiado las exigencias, por ejemplo, a nivel de MiFID, es decir, que yo tengo la obligación de preguntar a todos mis clientes, retail o no, cuáles son sus preferencias medioambientales y sociales. Y si a mí el cliente me dice, a mí me importa el medio ambiente, yo tengo que hacerle una oferta que responda a esa preferencia. Y a la vez voy a tener toda una serie de, hemos hablado, el estándar para el bono verde, voy a tener un etiquetado, el ecolabel, para los productos verdes. Se espera que va a haber una gama de etiquetados europeos, con lo cual, ¿sabes?, para el mercado retail sobre todo, podéis imaginaros la importancia, el impacto que van a tener, ¿sabes?, esos etiquetados. Yo cuando voy al supermercado, yo no tengo ni idea de química, pero yo sé perfectamente que si compro el detergente que tiene el ecolabel, me asegura que no tiene un impacto negativo al medio ambiente. Y así enlaza con la ciudadanía. Y eso se va a aplicar, incluso hay previsto toda una serie de medidas para que empiecen a ser estos productos, los productos por defecto, que se presenten. Por ejemplo, en Francia es el caso de en la Assurance Vie, que es, digamos, el sistema o el vehículo de ahorro más importante de todos los franceses. Con lo cual, termino diciendo que el impacto en las empresas, no de la noche al día, pero a medio y a largo plazo, es evidente y que va a haber un impacto en el acceso a la financiación. Pero terminar con una nota positiva muy rápida, decir, mucho más importante es el CAPEX y el alineamiento de CAPEX, ¿sabes?, sobre todo teniendo en cuenta que las entidades crediticias van a tener que responder también a la taxonomía, que la cifra de negocio. Así que todo está, digamos, la diferencia está en la estrategia que sigan las empresas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. Nos has dado también ahí esto de colores, ¿no? Una lista de colores interesante para el futuro, ¿no? Muy bien, le vamos a dar la palabra a Ricardo Jimeno. Ricardo, y el Banco de España en sus dos labores, ¿no? La supervisora, cómo implementar todas estas cosas, con además este esquema o este tsunami por el medio, más la labor inversora, ¿no? ¿Cómo veis la implantación de todas estas cosas que también en el mundo, por ejemplo, medioambiental llevaría, o en el mundo a apoyar productos de eficiencia energética financieros que ayuden a cumplir esos 80.000 millones, ¿no?, que decía Pedro en España? Todo este, ¿cómo lo veis desde el Banco de España con esas dos o tres caras que tenéis? Muchas gracias por... Antes de responder a tu pregunta, Arcadio, me gustaría daros las gracias por invitarme. Mencionabas al principio de la sesión la jornada que hubo en febrero. Febrero, ¿no? En esa jornada que habló el gobernador del Banco de España y mencionaba el ecopostureo, yo quería intentar no dedicarme al ecopostureo porque es uno de los riesgos que corremos. Sobre los dos temas que mencionas, desde el punto de vista inversor, que también lo ha mencionado Elena, viendo el punto de vista de un inversor, la taxonomía está fenomenal porque te permite no ir a ciegas, como se va ahora mismo, te permite tener algo sólido sobre lo que basarte. Para nosotros tiene un problema y es que está enfocada en actividades privadas. Nuestra cartera es eminentemente de deuda pública, pero también lo es la mayoría de las carteras de los fondos de inversión y de los inversores. Mientras en las taxonomías no se encuentra una manera de calificar un grado de verde, ¿no? Mencionabas verde, gris, un grado de verde, lo que es las deudas públicas de los países, para nosotros, y yo creo que para la mayoría de los inversores, es muy difícil que la taxonomía no sea más que un porcentaje muy pequeño de nuestras carteras. Aunque queramos que crezca, al final la parte que podemos nosotros, por ejemplo, invertir, que sería prácticamente en los bonos verdes que emitan los soberanos o que emitan los organismos supranacionales, es una parte muy pequeña. O sea, ni aunque quisiéramos invertir solo en bonos verdes, no habría bonos verdes suficientes para que los pudiéramos comprar. Entonces, necesitamos ir un paso más allá y poder escalar a todos los tipos de activos que hay de inversión para que
un inversor pueda de verdad incorporar la sostenibilidad en lo que es toda su cartera. No en decir, voy a poner un 10% de mi cartera en bonos verdes, o un 5%, que esto te pueden decir, ese compostura, tienes un 5%, pero el 95% es súper marrón. Entonces, para evitar eso, para permitir que toda la cartera sea verde o sea más o menos verde, necesitas una métrica que vaya a todos los activos. Entonces, la taxonomía es un muy buen punto, pero solo es un punto, yo creo que es un punto para que sigamos trabajando en ellos. Y como decía Elena, el grupo de trabajo va a continuar, se va a crear un nuevo grupo. Yo creo que la labor que ha hecho Elena, prácticamente la única española que había en ese grupo era fíjate, había 2 nada más. Creo que es muy importante y espero que haya muchos voluntarios para que la voz de España se oiga en el nuevo grupo de trabajo, porque cuando mirabas el listado de la gente que asistía, que formaba parte, era un poco desolador ver la falta de... Creo que había un par de personas más, ¿no, Elena? No sé. No, No se la de oigo. hecho, estaba a título personal, está José Luis Blasco, Sí, que de Acciona, y sí que es verdad que Roberto de Iberdrola jugó un papel muy importante, pero él no estaba representando Iberdrola, Ya. Entonces digamos que él venía a sustituir a la persona. Sí. Ricardo, continúa. Sí, eso por un lado. Por el otro lado está la parte supervisora. Yo no estoy en esa parte supervisora, entonces mis comentarios ahí, la calificación baja un poco de nivel. Debo decir esto, mis opiniones son personales, no necesariamente reflejan las del banco. Pero es cierto que se está trabajando. La semana pasada mismo hubo una reunión de la subgobernadora con los bancos españoles para tratar este tema, para ver cómo se puede ir incorporando, para hablar de las posibles en un futuro, a saber cuándo, pueda haber una estrés test verdes o pueda buscarse ese tipo de Ricardo, información. y aquí en este informe hablamos mucho de la coordinación entre la regulación bancaria y la regulación, digamos, energética, ¿no? Para llamarlo así, ¿no? Porque, bueno, deben ir acompasados, ¿no? Sí. No, de hecho, parte del diálogo, antes del confinamiento hubo también una reunión en el Banco de España en que vinieron representantes yo creo que prácticamente de las principales empresas energéticas españolas, en el que también hubo un diálogo, yo creo que bastante fructífero sobre el papel que podíamos tener en este aspecto. Yo creo que estamos trabajando, pero es todavía preliminar. Estamos en la fase de ver cómo lo podemos hacer. La taxonomía, de nuevo, ayuda muchísimo porque necesitamos poder valorar los créditos que tienen los bancos y sin poder tener un criterio homogéneo, granular a nivel de acción, no a nivel sectorial, a nivel de cada crédito, es imposible poder hacer bien una supervisión que tenga en cuenta los riesgos climáticos. Aquí era una de las conclusiones, ¿no? La coordinación un poco entre los coeficientes que pedís por un lado, los financieros, con todo este mundo. Yo creo que tiene mucha importancia esto de la transición a futuro. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Oye, siempre estás aquí con... Oye, Juan Carlos, pues yo creo que la pregunta para ti es la misma. Desde la asociación de banca, los bancos en general, ¿cómo ven esta digamos, corriente financiera pues en préstamos pequeños, por ejemplo, si tenemos que pasar de 30.000 a 120.000 viviendas anuales reformadas, si tenemos que dar estos saltos? ¿Cómo veis todo eso ligado a esto, a los coeficientes, a todas estas cosas del mundo bancario, ¿no? Que yo no conozco muy bien, ¿no? Muy bien. Los comentarios Bueno, pues, respecto a esto, ¿no? No, por supuesto, decir, primero y ante todo, muchísimas gracias por invitarme también a esta mesa de debate en el Club Español de la Energía. Encantado de estar aquí de nuevo. Y la verdad es que debo confesar que estamos más involucrados que nunca. Cuando cerramos el año pasado con la COP25 y la banca al completo firmando un acuerdo firmando un pacto que nos alinea al Acuerdo de París y con
todo ese movimiento sobre finanzas sostenibles, vino la pandemia y durante unas pocas semanas pensábamos que esto iba a ocupar y se iba a quedar rezagado en un segundo plano. Y lo que hemos visto, quizá gracias al Green Deal de la Unión Europea, al cierre de la taxonomía por parte de la Comisión y por infinitas razones, por la fuerza de los reguladores, por el impulso de los inversores, vimos muy rápidamente que este tema seguía cobrando la misma relevancia que lo que habíamos cerrado el año 2019. Es verdad que nos falta ahora materializar en, como tú me preguntabas, qué tiene que ocurrir para que todo esto se acabe transformando en financiación para las grandes empresas, pero también para las pequeñas, ¿no? y para la transformación de nuestro país. El propio consumidor, ¿no? Pues mira, pero me gustaría esbozar mi respuesta, que no la voy a responder de manera concreta, aunque va a estar respondida a lo largo de estos deseos, ¿no? A mí me gustaría que se entendiera que el sector financiero juega un rol fundamental, lo ha dicho Elena en su primer principio, es decir, no hay transición sin sector financiero, pero para que el sector financiero pueda realmente cobrar ese protagonismo, deben ocurrir ciertas cosas, ¿no? Y me gustaría esbozarlas a través de estos deseos, ¿no? A modo de carta de Reyes Magos, si me permites, ¿no? Sí. Y el primero de ellos es que, por muy relevante que sea nuestro rol, en esta profunda transformación productiva y social, no podemos ir solos. Tenemos que ir, aceptamos con mucho agrado nuestro grado de corresponsabilidad en la financiación y en los proyectos que financiamos, pero este es un tema en el que necesitamos sentirnos acompañados de otros stakeholders, acompañados por el sector público, acompañados por las empresas, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesitamos datos, necesitamos información, necesitamos nuevos modelos para medir los riesgos climáticos, porque necesitamos una nueva taxonomía, una taxonomía que se adapte a las necesidades del sector bancario, porque no podemos tomar literalmente la que se acaba de aprobar por la Comisión, porque necesitamos una regulación clara, estable y predecible, y quizá alguna otra que transforme. Mi ejemplo favorito es la rehabilitación de viviendas en pro de la eficiencia energética. Pero por mucho que los bancos quieran financiar, por mucho que exista la convicción de que es absolutamente necesario, si no vamos de la mano con el sector público, si no se replantea una revisión del plan de propiedad horizontal, difícilmente esto podrá escalarse, ¿no? Y seguirán siendo medidas puntuales, ¿no? Otro deseo es que esta necesaria colaboración entre agentes en un solo país, que creo es fundamental, creo que se podría extender a nivel internacional, dando paso a lo que a mí me encanta por llamar Sustain Globality, es decir, una nueva fase de la globalización mucho más social, más inclusiva y sostenible. También desearía que las preocupaciones legítimas y graves con las que estamos viviendo a este corto plazo no opaquen los riesgos del largo plazo. Y yo creo que esto es algo que no deberíamos de olvidar en ningún momento. Y también a modo de deseo, esto quizás es más personal que institucional, pero no me gustaría en absoluto que la regulación sustituyera la relevancia de un buen gobierno corporativo. Es decir, este dilema, esta dicotomía de vamos a esperar a la regulación para ver qué hacemos, creo que en este momento la regulación tiende a ir por detrás de la realidad y no podemos esperar a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y la mejor forma de evitar esta complacencia es tener un gobierno corporativo firme y determinante que nos exija a las empresas, a las instituciones financieras, el camino por donde tenemos que ir. 3 puntos más y acabo. En relación con el rol del ciudadano, también tengo 2 deseos, ¿no? El primero de ellos es que no haya cambiado la actitud firme y comprometida que existía antes de la pandemia, y creo que, y de la misma manera, pienso que hay que empoderar al consumidor, hay que darle más fuerza a través de mayor transparencia de los productos, mayor oferta de productos, y el ecolabel que mencionaba Elena puede ser un buen ejemplo. Pero sabemos que si el consumidor, si el ciudadano exige, las empresas y las instituciones financieras van a ir detrás promoviendo y acelerando esa transformación. Y por último, quisiera compartir 2 deseos que tienen mucho que ver con los estímulos económicos, que quizás sea el tema que nos afectaba el tema central de esta charla, ¿no? Muy en línea con lo que ha dicho
Alfonso González en la charla anterior, ¿no? Y el primero de ellos es que, el primero de estos dos deseos finales es que el paquete de estímulos económico en Europa, que no solamente refuercen un futuro sostenible, sino que sean efectivos, que tengan impacto, que se perciba por los ciudadanos y que se perciban a corto y medio plazo, que no se perciban en el año 2050 o en el año 2100, en donde ya no estaremos ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, que tengan impacto y que se perciban a corto plazo. Y como país quisiera que España fuera capaz de competir por los fondos de la Comisión Europea con las mejores garantías de éxito. Y esto implica proyectos bien trazados, bien estructurados, que demuestren nuestra firme intención de apostar por el futuro y no de rescatar el pasado. Proyectos que pongan de manifiesto que modernización, rentabilidad e impacto es un trinomio perfectamente compatible, ¿no? Y estos son los deseos que me gustaría para que el sector financiero pueda realmente ser efectivo en todo esto. Yo creo que esa carta, casi te la compra aquí todo el mundo, ¿no? Aunque vives con casa. Por lo menos veo bastante aceptación en los que veo la cámara, ¿no? Bueno, pues hemos llegado un poco al final. Tenemos algunas preguntas, Pablo, por ahí, que normalmente mandan. Vamos a darnos 8 minutos más, ¿no? Hasta menos cuarto. Hemos empezado un poco más tarde. Es que a partir de hora y media esto ya es bastante duro, ¿eh? Muy bien. Bueno, hay muchas preguntas, pero yo he seleccionado una para cada uno. Entonces, Elena, primero preguntan, ¿qué se está haciendo en el ámbito internacional, como se está haciendo en Europa con el plan de acción, con taxonomía? El que pregunta muestra inquietud de, oye, a ver si vamos a ir nosotros demasiado de lejos y luego nadie más hace nada y no, lo que son inversiones sostenibles aquí no lo son allí, etcétera, ¿no? Esa es la primera pregunta y única para ti, Elena. Perfecto, pues voy a intentar ser muy breve. Yo creo que hay que tomar en cuenta dos cosas. Por un lado, que la Comisión Europea lanzó en octubre del 2019 la plataforma sobre finanzas internacional sobre finanzas sostenibles. En la plataforma está representado mitad del PIB global, internacional, y mitad de la población mundial. Está China, como lo podéis imaginar, y bastantes países, entre ellos varios países latinoamericanos y varios países asiáticos. La idea de esta plataforma es justamente trabajar para una armonización, en la medida de lo posible, no solo de la taxonomía, aunque la taxonomía es uno de los principales objetivos, sino también de otro tipo de medidas, como por ejemplo sobre la divulgación de información, etcétera, etcétera. Este es el primer punto. Segundo, hay varios países, entre ellos, por ejemplo, Canadá, que han emulado a la Unión Europea y han creado su propio grupo de expertos que están trazando su hoja de ruta sobre finanzas sostenibles. Pero sobre la taxonomía, muy concreto, la zona de ASEAN, liderada por Singapur, está en estos momentos, y lo sé muy bien porque nosotros formamos parte del trabajo del grupo de trabajo, están desarrollando su taxonomía, que toma como base la taxonomía de la Unión Europea. La cuestión que se plantean es en qué puntos, ¿no?, quizás se difiera para reflejar las especialidades, las condiciones locales, ¿no?, y sus propios objetivos medioambientales. Colombia también está trabajando en ello. Tengo entendido que hasta la República Dominicana, entre otros países latinoamericanos, con la ayuda del Banco Mundial. Es decir, China acaba de sacar, y de hecho hay una consulta que está en curso, sobre su taxonomía verde, aunque solo se aplica a los bonos verdes. Es decir, que hay un movimiento internacional muy importante. La gran pregunta es ¿dónde está Estados Unidos? Y ahí lo voy a dejar. El segundo punto muy rápido que voy a hacer es que la taxonomía se aplica a todos los fondos que se vendan o que se crean en Europa, con lo cual se aplica tanto a las empresas europeas como a empresas no europeas, con lo cual nosotros vamos a exigir esa información y de hecho yo lidero junto con el PRI una iniciativa en la que ya estamos exigiendo esa información a las empresas no europeas. Y terminar muy rápido para contestar a Ricardo, en el que si no creamos una taxonomía, digamos, adecuada para el sector público es porque no estaba en nuestro mandato. Pero yo creo que se ha pasado desapercibido una nota a pie de página en el que decimos que con ciertas modificaciones, ¿sabes?, y que estaríamos encantados de trabajar en ello, se puede crear una taxonomía para el sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias.
La siguiente pregunta es para Juan Carlos. Una persona que está oyendo la sesión dice que se sorprende de la cantidad de tiempo que se dedica al tema de la financiación, porque él considera que en absoluto es un problema la financiación, hay mucha ansia de invertir, etc. Y lo que dice es que cree que es más relevante agilizar procesos y darle a la máquina de proyectos para aprovechar las circunstancias de este ansia de inversión, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? ¿Estás de acuerdo con el que realiza este comentario? Parcialmente sí, parcialmente sí. Y lo vamos a ver cuando tengamos que competir por los fondos de la Comisión Europea. No será un problema de financiación, será un problema de calidad de proyectos. Por lo tanto, estoy 100% de acuerdo. Pero desde el punto de vista de un banco, no podemos olvidar tampoco que la estabilidad financiera, la regulación y la supervisión son elementos que conforman el eje de nuestro sector, ¿no? Y por lo tanto, no podríamos financiar proyectos, por muy verdes que sean, si no tienen la rentabilidad adecuada, si no son proyectos solventes, porque al mismo tiempo el regulador y el supervisor nos estaría castigando por ello, ¿no? En consecuencia, creo que los dos enunciados son ciertos, ¿no? El proyecto es lo importante, pero hay que seguir gastando mucho tiempo, como lo estamos haciendo y seguiremos haciendo en el futuro, a definir exactamente cuáles son las reglas del juego de lo que llamamos financiación sostenible. Pues muchas gracias. Y la última pregunta para Ricardo, que es un poco complicada porque es de estas de bola de cristal, ¿no? Te preguntan qué proporción piensas de financiación privada versus pública va a haber en cuanto a inversiones en el ámbito energético, si consideras que la pública será igualmente eficaz en sus objetivos y cuáles serían los principales instrumentos financieros públicos y privados que crees que se van a utilizar. Lo siento, Ricardo. Es bola de cristal, lo dices muy bien, Pablo. Así que lo que voy a decir va a ser un poco adivinanza. Antes de eso, por contestar a Elena y a Juan Carlos. A Elena. Está bien, podéis contestar aquí. Vale, por un lado, estoy completamente de acuerdo que no estaba en vuestro mandato, está bien de que os ofrezcáis y a ver si toman la palabra. Creo que tienen algo de miedo desde la Unión Europea que os metieras ahí, por eso nos dejaron. Pero es fundamental que poderlo hacer. Y Juan Carlos, supongo que también, aparte de que nosotros somos el logro que os persigue, los accionistas también querrán que sean inversiones rentables, no solo nosotros. Aunque nosotros somos muchas veces vamos con el palo por delante. Con respecto a las preguntas de financiación privada o financiación pública, yo, siendo también un poco hombre de gris, preferiría que fuera más privada que pública, pero es cierto que va a haber una parte pública. De hecho, ya se está viendo que los fondos que está prestando la Unión Europea para salir de la crisis actual quiere que estén ligados a la parte verde. Luego, tal como decía Juan Carlos, hacen falta buenos proyectos para poder que la parte pública juegue un papel importante. Parte privada hay fondos, ya lo decían en la pregunta que le hacían a Juan Carlos antes, es cierto que hay mucho apetito por inversiones en actividades verdes. Yo creo que las actividades que salgan, si están bien hechas, como decía Juan Carlos, van a salir porque yo creo que sí va a haber apetito por la parte privada. La parte pública vamos a necesitar sobre todo que algunos países que no nos condicionen la inversión en temas verdes a reformas estructurales, que es otra forma de compostureo. Si de verdad te tomas en serio esto, no puedes hacerlo condicional como se está viendo en negociaciones. Si solo dependen los proyectos, va a hacer falta que el sector privado español vaya con buenos proyectos y eso va a depender eso, del sector privado. Si la parte pública va a ser eficaz o no, pues ojalá sí. Espero que ojalá que sea eficaz. El sector público juega un papel importante. Hay cosas que no puede hacer solo el sector privado. Evidentemente lo tiene que hacer el sector público. De nuevo, la calidad va a depender de la calidad de los proyectos que se hagan y ahí ya sí que no depende de mí. Instrumentos financieros, yo creo que ya se están haciendo. Por un lado, tienes la inversión directa, tienes las subvenciones, tienes las garantías que se están dando a créditos, que yo creo que el sector bancario está siendo muy activo con ellos. Yo creo que ese tipo de instrumentos son los que van a funcionar. Privados,
pues a día de hoy los bonos verdes son la parte principal, yo creo, de la que se puede financiar estos proyectos y como estábamos mencionando, hay un apetito muy grande por ellos. Yo creo que va a ir por ahí. He hecho lo que he podido. Muchas gracias, Ricardo. Pues ya estamos, Arcadio. Muy bien, hemos llegado prácticamente aquí al final, hemos estado hora y media, un pelín más, 5 minutos, porque hemos empezado un poco tarde. Oye, muchísimas gracias. Voy a empezar por Juan Carlos del Rieu, Ricardo y Elena, de esta última. Es siempre que os llamamos, da gusto. Yo creo que en diciembre volvemos a ponernos al día sobre cómo ha ido el tema. Muchísimas gracias a los autores, junto con los que no están. Yo voy por la lista de los que veo antes. Antonio Gómez, a Miguel Ángel Aseras, que lo he visto ahora mismo, a Pepe Sierra, como gran factotum de todo esto. Pablo, que estuvo coordinando mucho, Pedro Rivero y Pedro Mielgo, que no le veo ahora en la cámara, pero que ha estado aquí todo este tiempo, y alguno más que ha estado en todo esto, los que ha dicho antes. Disponéis de ello, yo creo que lo vamos a colgar ahora, ¿no, Pablo? La dirección, son 60 páginas, tampoco es mucho, yo creo que merece, y tiene un resumen de 10 o 12, ¿no? O sea que y además tiene las letras grandes, que eso también ayuda para algunos, como yo mismo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Yo a los autores, junto a los que no están aquí, les emplazo para que en diciembre, Pedro Rivero, hagamos otro, como tú lo has dicho, ¿no? Poniendo un poco al día el tsunami, a ver dónde estamos, ¿no? O por lo menos una revisión 1, ¿no? Así que paséis buenas vacaciones a todos, eso, y que estéis bien, y nos vemos aquí de vuelta. Igualmente. Venga, de acuerdo. Un aplauso para todos. Buenos días a la directora Elena. Elena, estás ahí todavía. Vi que no te veía, es que no sabía si estabas. Elena, oye, muchísimas gracias. A ver, quedamos emplazados para después del verano un poco, a ver, porque también nos ha pillado un poco por sorpresa todo esto, ¿no? Muchas gracias, Eso espero, Elena. y espero que sea en persona, así tengo una excusa para ir a España. Sí, señor. Y a Elena Parisi también, a los dos. Elena. Hasta luego. Adiós. Encantado de veros. Hasta luego. Encantado. Adiós. Adiós.